Información de último momento tiene que ver con esta forma de delinquir de estos delincuentes y secuestradores. Secuestros múltiples en un country. ¿Es así, Mauro? Es así. Porque la suena verdad, insólito, digamos, ¿no? es insólito. Pasó anoche esta historia de terror que arranca a las 11 de la noche cuando al menos 3 delincuentes armados se metieron en el country Sisab, en el sector que se conoce como Chacras de Sisab, lote 210. Entraron en lo que se presumía iba a ser un robo más, pero de forma inesperada secuestraron a integrantes de 2 familias y se llevaron cautivos a los integrantes de 2 familias. 7 víctimas en total. Estamos viendo imagen satelital de este barrio privado que queda en Tristán Suárez, partido de Seiza. La modalidad es inédita. Eran 2 parejas, 2 matrimonios con 3 nenes. Se los llevan cautivos y en un momento del cautiverio van con los 7 secuestrados a un barrio de emergencia y ahí le encargan al jefe de una familia, le dicen, vos tenés que conseguir el dinero para pagar el rescate. Mientras tanto tenemos retenidos de los 7 secuestrados a 6, pero vos vas a salir con el objetivo de juntar la plata. Si no traes la plata, te mato a tus 6 familiares. O sea, lo liberan, pero con la amenaza de matarle. De que si no consigue el dinero, le matan a la familia, a las 2 familias. Bueno, ¿qué hace este hombre? La desesperación, imagínense. Va a Capital Federal en la madrugada, va a la casa del suegro, le dice que necesita la plata, pero no le alerta la cuestión completa para no poner en riesgo la liberación. Claro. Terminan juntando un rescate de unos $50.000 y automáticamente este hombre paga el rescate, lo hace en un tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas y en paralelo con el pago del rescate, la banda termina liberando al resto de los secuestrados muy cerca del Mercado Central. Digo, no tenemos antecedentes de un caso así. Decopamiento de 2 casas en un barrio privado. Conozco el Club Sisab, me tocó dar alguna charla allí alguna vez. Y la metodología de sacarlos del barrio, no tenemos claro si por la puerta principal, para no llamar la atención. ¿Con qué auto, no? Si bueno, hay auto una camioneta Ranger, hay una Ranger en el hecho. No sabemos hay que ver si cómo entran. Cómo entran. Porque si entraron con un vehículo, se habla tiene que haber un contacto interno allí en el country. Se habla de una entrada cortando el cerco perimetral y de una salida en una camioneta familiar. Lo cierto es que, al menos una camioneta, ¿no? Porque son 10 personas en total, los 7 secuestrados y los 3 delincuentes. Lo cierto es que por estas horas están siendo asistidos psicológicamente los menores, obviamente con un shock traumático tremendo, son muy chiquitos. Hay intervención de la Fiscalía Federal 1, que depende del fiscal Leonel Gómez Barbela. Reitero, parecía un robo más en un country, se convirtió en una pesadilla de varias horas, un secuestro múltiple, extorsivo. Ahora, con una impunidad tal... Total, sin ningún tipo de problema. Reitero, la ubicación del country Sisab, lo estoy buscando. ¿En medio de la madrugada fue, Mauro? 11 de la noche. 11 de la noche. Sí, después vamos a compartir algunos audios de los propios denunciantes que fueron contando lo que les pasó. Me dicen que dentro del country construyeron una zona reciente que se llama el sector de Chacras. Bueno, estas casas pertenecen a este sector. Insisto, creo que se ha filmado una película en Sisab. Me van a corregir los socios. Algunos conozco que se filmó allí la película, creo, la película Cara de Queso, después me dirán si sí o si no. Es un country muy tradicional, donde las casas son muy bajitas, un camino central que a los costados tiene casas, un Zoom, bueno, como todos los country, ¿no? Y sobre todo un clubhouse. Bueno, y lo que pasó es esta modalidad que tiene preocupadísimas a las autoridades del club. ¿Cuántas y a la personas decías, Mauro? 7 secuestrados. Sí, pero los delincuentes, ¿cuántos Por eran? lo menos vieron a 3. Vieron. Pero la logística necesitas más. Tenés que llevártelos a los secuestrados a un lugar, tenerlos retenidos. En paralelo le decís al jefe de una familia, vos andá a Capital, seguramente monitoreado por un delincuente que lo va a acompañar, no va solo. Claro.
y el padre de una de las familias que tiene que juntar el rescate de madrugada y pedirle la plata al suegro sin decirle para qué es. ¿Y dentro de esa villa donde los mantuvieron cautivos, estaban en una casa o los tuvieron adentro de un vehículo? ¿Sabes? Bueno, esos son los datos que nos están faltando. Para Miren. ver la logística que tenían. Claro. No es lo mismo tenerlos dentro de un auto o en un una auto en villa, movimiento dentro de la villa o por la zona, o bien si tenían una suerte de aguantadero. Sí, está bien lo que preguntás. Se necesita logística, por más que sea en un coche, o sea movimiento, o sea dentro de una casa, adentro de una casa más logística todavía. Como decís vos, en un auto te alcanza con la banda circulando. Sí. Estaba buscando la ubicación, hay muchas fotografías de CISAB, esto es Tristán Suárez, la ubicación geográfica, estamos viendo la entrada principal del barrio y reitero, no es una modalidad común, por eso llama la atención y la estamos destacando, no es una modalidad que conozcamos que te saquen secuestrado de adentro de un barrio, te llevan a un lugar y pidan rescate. En general, adentro de los country termina con el robo de la casa. Claro, y los secuestros, siempre que hablamos de secuestros, porque interceptan a la víctima en el Afuera. movimiento, en algún lado en la vía Como pública. mínimo te da a pensar que tiene una logística importante. Importante. Bueno, hay mucha preocupación. En un rato vamos a estar hablando con las autoridades de CISAB. En un fin de semana donde se descubrió, si quieren, como otro costado vinculado a los barrios cerrados, ustedes lo anticipaban recién antes de ir a la tanda, una organización delictiva que robaba countries en la zona de Pilar, en el barrio conocido como Altos de Manzanares, y termina preso como entregador un jardinero que era el que dateaba para que puedan robar las casas. Por eso Son te distintas preguntaba, modalidades. digo, en este caso tenían que tener otros datos previos, ¿no? Sí, O hicieron un no trabajo de sería la inteligencia. primera vez, ¿A qué familias asaltar? ¿Cómo era el country también? ¿Lo Han conocían? alquilado casas, los delincuentes han alquilado casas en barrios privados. Estuvo preso el ex saxofonista de los Cadillacs, sospechado de entregar asaltos. En Tigre hubo un delincuente que alquiló una casa, la rentó y marcaba a víctimas del propio barrio privado para ser asaltados. No siempre piensen que el entregador es el laburante, que va a hacer una tarea o de jardinería o de limpieza y marca. Muchas veces hay tipos delincuentes que alquilan la casa, ponen la guita calle arriba de la mesa, nadie les pide demasiada explicación de dónde el origen del dinero, instalan un búnker de operaciones. Bueno, el asalto al intendente Garro en La Plata lo terminó entregando un policía que vivía al lado, un teniente que tenía una recaudación abismal de dinero, una camioneta de $85.000 que no pudo justificar. Y drogas en su casa. ¿Sabes? Y drogas en la casa. ¿Qué Miren, pasó, Mauro, con el caso del jardinero? el jardinero es una investigación del fiscal Lotterstein, estamos viendo ahora sí Altos de Manzanares, Sí. porque la verdad que es impresionante. Determinaron que una seguidilla de robos que se dieron en este country, Altos de Manzanares, con distintas víctimas, varios domicilios asaltados a lo largo del tiempo, pueden tener como entregador para que estos asaltos hayan sido posibles la data que entregaba un jardinero, una persona que hacía tareas de jardinería adentro del barrio. Con esta información, el fiscal Lotterstein detuvo a los autores materiales de estos robos, entre ellos el jardinero, un cómplice, hay 2 detenidos. Fuimos al barrio más temprano a conocer la reacción de la gente, enterándose que varias de las casas asaltadas eran asaltadas porque un trabajador las había marcado. Si quieren, compartimos los testimonios. A ver. Todo se ha ido modificando en el barrio Modificando a raíz de los robos. Exactamente. De acuerdo a lo que fue pasando, el barrio se fue acomodando a la realidad de lo que nos pasaba. Oh, para que Tenemos la- alarma ahora, tenemos alarma. tenemos cámara todo alrededor. Gracias a Dios. O sea, las cámaras las pusieron después del último robo. El último robo, exactamente. Fue todo como ustedes lo fueron informando, pero ahora en estos últimos días hemos puesto cámaras. Y, digamos, esto fue una decisión entre la gente que vive en el barrio. Obviamente, sí. Sí, lo que pasa es que siempre vas a estar atrás de todo esto, nunca podés estar a la par. Tienen unas ideas para entrar, ni siquiera a veces entran por los perimetrales, entran como en este caso, entran poniendo el documento, todo, pero ¿cómo? Pero en este caso entraron por un documento porque lo que nosotros... No, la información... del jardinero. Yo también sospecho de la No, el gente. jardinero hay un jardinero que está detenido. Ah, no tenía ni idea. No, hay un jardinero que está detenido y la información que nosotros tenemos es que entraron a través, por un boquete, por uno de los perimetrales, por uno de los alambrados perimetrales del club. Es muy probable. Pero después de eso se puso cámara, se reforzó el alambrado, va a ser muy difícil ahora. Se podaron las plantas, quedó totalmente el perímetro limpio y a la vista de los propietarios y de la seguridad. ¿Cuánto hace que te roban a vos? A mí me robaron hace 5 años. Exactamente el sábado hicieron 5 años. Da la sensación de que estos 2 robos fueron robos bastante violentos porque había gente que estaba dentro de las casas. Y a mí me esperaron que yo saliera y se metieron adentro de mi casa
a que viniera otro propietario al que realmente le querían robar $20.000, hicieron eso. Me robaron a mí, se quedaron adentro de mi casa mientras yo me fui a cenar y cuando les avisaron que el otro propietario había llegado, fueron, le robaron el auto. Fue lo mismo que pasó ahora, exactamente lo mismo, pero hace 5 años, no creo que sea la misma gente. Bueno, ahí está esta historia que, a ver, la contamos porque fue en un barrio privado. Reiteramos el alerta que acabamos de dar, una modalidad inédita. Un grupo de delincuentes que copa el barrio Sisab, zona Chacras o sector Chacras, va directamente a un lote donde cenaban 2 familias amigas, 11 de la noche. Se llevaron secuestrados a 7 integrantes de 2 familias, 2 parejas, 3 chicos. Es un caso fuerte, porque hasta ahora, digo, primero hay que animarse a meterse en un barrio privado. Usted podrá decir, bueno, la verdad que la seguridad de los barrios privados son de cartón. Sí, y pero puede hay tener más razón. No, pero hay más elementos. Hay Hay más. seguridad circulando también, Vos hay tenés cámaras la de cámara seguridad. cuando estás ahí por salir. Sí, no les importa, Claudia. Se han ido No, de... indudablemente, o habrán Es decir, estudiado la forma de hacerlo en este lugar. Hacer manejar al jefe de familia y te agachás. Hay 1000 opciones. O te exponés, no te importa. Hace poco contamos un caso parecido. ¿Qué barrio privado era? Que salió manejando por la... Bueno, los de Garro. Los delincuentes que le robaron al intendente de La Plata de Garro. Se fueron por la puerta principal y lo llevaba el teniente que vivía al lado de Garro. Buena, hasta luego. Sí, Un pero policía manejó una organización para asaltar la casa en un country en La Plata. Como ejemplo tenés de la Ahora, impunidad. un delincuente disfrazado de policía. Bueno, ponele mejor ese rótulo. Acá tenés directamente una osadía tal, o como dice Agos, o eligieron el lote especialmente porque hay que meterse adentro de un barrio privado. No conozco la seguridad, seguramente después nos explicarán cuántos vigiladores trabajan en CISAB y demás, pero digo, se animaron a meterse en un barrio privado. Se cargaron 2 familias completas 7 en 2 personas. autos, por lo menos. Claro, y se fueron y se tomaron el trabajito, entre comillas, de tener retenidas a 6 víctimas en un lugar y mandar a uno de los secuestrados a decir, vos andá a buscar plata a la casa de tu suegro y trae la plata porque si no te mato a los 6 Por integrantes eso digo, de es tu muy familia. arriesgado. Jugado, tenés razón. Pero eso puede Es más marcar fácil, ya que planificación. entraron- Es más fácil secuestrar al jefe de familia, por ejemplo, En la y calle. pedirle rescate. Está bien, claro. pero no. Pero te estás olvidando por qué el valor de... A ver, ¿qué buscaron? O a no ¿Causar ser- miedo? No. ¿O qué es lo que pasó? Por ahí fueron a la casa, estaban esas 7 personas, y en la casa no había un sope. Bueno, entonces... Entonces, bueno, vamos a hacer vamos todos para historia. afuera. Ya que ingresamos acá, que nos arriesgamos Ahora nos a vamos esto, todos para afuera. acá y pedimos rescate. bien. Yo creo que pasa por ahí. Puede ser, Porque pero- si vos vas a encontrar y encontrás el dinero en la casa, ¿para qué te vas a llevar a la gente con el contratiempo? Sí, que pero te tiene genera una eso? ventaja eso para el delincuente. ¿Cuál? Infundir temor al jefe de familia. Yo te agarro, te Sí, pongo, pero te si- pongo a 6 rehenes digo- acá y le digo, mira que si vos no me Mauro. traes la plata te los mato a los 6. Si los delincuentes hubiesen encontrado dinero en la casa, Ah, por ahí no buscaban más. No no buscaban seguían. más y se iban. Se Era iban. lo más fácil, desapareces. Pero Acá de- no encontraron nada y si no nos podemos quedar con las manos vacías. Entonces, Pero- vengan sí. todos. Pero desde el punto de vista del temor, ponete en la piel del jefe de familia que sabe que tiene acá en una habitación, en un barrio de emergencia o en un auto a 6 familiares de integrantes de 2 familias, la suya y la de otro, la de un amigo, amenazados con armas y le dicen, trae la plata, son todos boletas. No, ya lo sé. Es más fuerte como Pero impacto yo digo del temor. que Sí. llegan a esa situación Sí. una vez que no encontraron el dinero que buscaban en la casa. Claro, que Es probable. probablemente no haya sido el objetivo o el Primario. primer plan, ¿sí? Entonces está bien, dejás al jefe de familia decir, busca la plata, tráela, si no te mato el resto. Pero ahí es porque antes ya no encontraste nada, ¿me entendés? Sí. No me queda claro algo. ¿Las 7 personas que fueron tomadas de rehén estaban en una misma casa o Cenando robaron 2 casas? familias Dos en un en una mismo casa. lote. Por eso, como dice Agos, ¿fue casualidad? ¿Entraron o sabían que había 2 familias en ese lote? O como dice Claudio, fue azar total, entraron, vieron que no había un mango, dijeron, ¿qué hacemos? Estamos acá adentro, jugados. Y bueno, Tampoco podés llevarte televisores y Y no. cosas, porque pasás por la ahí guardia llamás más la y atención. llamás la atención. Hay que ver cómo salieron. Nos está faltando el dato, cómo salieron del barrio, si en 2 autos en uno, se habla de una camioneta Ranger. Sí, vamos ¿dónde a- estuvo ubicada también la casa? Es un dato no menor. Sí, vamos a si estar estaba ahora con cerca, imágenes. cerca de Si la salís. seguridad. Es un sector, yo me acuerdo que es un Bueno. country muy tradicional en el sentido de los viejos barrios privados. Son de los primeros que se construyeron, CISAB. Fui a dar un par de charlas ahí y tenía, me acuerdo, un camino central que es detrás de la puerta y al costado casas muy bajitas, no modernas, ochentosas te diría. Y ahora me cuentan que construyeron un sector que se llama sector Chacras. Bueno, en un rato vamos a estar ampliando con detalles desde el lugar con un secuestro múltiple. Hace rato que no hay, sigue la ola de secuestros como hace rato no se veía. La semana pasada contamos 2, la semana anterior contamos otros 2. En realidad, nunca pararon. ¿Esto fue el fin de semana, Mauro? Esto fue ayer a las 11 de la noche. Muy reciente.
Bueno, Gracias, y las Mauro. víctimas, por supuesto, con apoyo psicológico, sobre todo Todos los con chiquitos, atención porque son psicológica a los pequeños. chiquitos. ¿sabes? Sí. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Seguimos en minuto. ¿Cómo no?